Bueno, listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, otra. Ok, bueno. Vamos a ver el tema hoy. Mielodisplasia, bueno, más bien no confundir con síndromes mielodisplásicos, ¿verdad? Que tiene que ver ahí más bien con cuestiones de médula ósea, pero sí con el mielomeningocele, espina bífida, más bien así son defectos de cierre de tubo neural, ¿ok? Bueno, ¿sí se ve la presentación? Sí. Bueno, del mielomeningocele, pues ya si se dieron tiempo de leer ahí la guía de práctica clínica, sabemos que va a ser una normalidad congénita, la más común del sistema nervioso central compatible con la vida. ¿En qué va a consistir? Pues va a ser un fallo del cierre del tubo neural en desarrollo aproximadamente durante la 4ª semana de gestación, ¿ok? Hay varias series, unas manejan más o menos, ¿verdad? Entre los días 21 y 27, que vienen siendo la 4ª semana, ¿ok? Y pues vamos a tener que hay unas formas que son más... Espera, que si puede, por favor, checar la sala de espera porque hay algunos chicos que no pueden entrar. Creo que ya están conectados, ya permití que entraran. No tengo nadie pendiente para entrar, ¿eh? Creo que ya entraron, ¿no? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, las formas más comunes, pues es el mielomeningocele propiamente, en un 86.8% de los casos. Después el mielocele, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el mielocele nada más, si se fijan así como en esta imagen, nada más va a ser un abombamiento por el efecto del tubo del cierre de las puras meninges, vaya. Y el mielomeningocele indica aquí que hay un involucro también, pues ya de médula espinal o raíces nerviosas. Todo depende del sitio donde se va a presentar el defecto de cierre, ¿ok? Va a haber una variación geográfica en la prevalencia. Se supone que mundialmente más o menos encontramos una incidencia de 1 a 2 casos por cada 1000 nacidos vivos. Pero puede variar. Por ejemplo, en África tenemos unas incidencias más altas, ¿verdad?, que en otras partes del mundo. Ellos reportan desde 0.4 hasta 6.1 casos por cada 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos son de 3 a 3.5. Y en México tenemos una prevalencia de 4.9 casos por cada 10.000 nacidos vivos, ¿verdad?, con que hay defecto del cierre del tubo neural. Y en un 75% de los casos va a corresponder con una espina bífida. La relación hombre-mujer, pues la verdad es muy poca la diferencia, es de 1.1 a 1, ¿ok? Y bueno, factores de riesgo, vamos a tener principalmente estos dos grupos, ¿verdad? Lo genético, que va a ser un 5%, donde vamos a encontrar que cuando ya hay un antecedente familiar positivo, a lo mejor en el primer embarazo, se va a elevar el riesgo subsecuentemente de un 3 a un 8% para que vayan a presentar otra vez mielomeningocele alguno de los otros bebés que tengan, ¿verdad? Y principalmente está asociado a factores dietéticos en un 95% de los casos, así específicamente al bajo consumo de ácido fólico. Por eso es importante, aunque ahí luego salen los memes y las burlas, ¿verdad?, de que son prófugos del ácido fólico, no quedan tontos, pero sí pueden presentar un defecto de cierre de tubo neural, ¿ok? Entonces, va a haber un riesgo, fíjense, se va a elevar desde un 2 hasta un 8%, bueno, no por ciento, 2 a 8 veces más alto, las posibilidades de que vayan a tener defectos de cierre de tubo neural por falta de consumo, y por eso está indicado antes de embarazarse o en el primer trimestre del embarazo el uso profiláctico, porque nos va a prevenir hasta un 70% de los casos que se puedan llegar a presentar de nuevo, ¿ok?
Otros factores de riesgo que encontré, pues que el uso de jacuzzi, no sé por qué estuve buscando, no sé si sea el calor, quiero pensar, la obesidad, exposición a medicamentos, concretamente a medicamentos que interfieran con pues con el ácido fólico, ¿verdad? Y con la síntesis de folatos en el cuerpo, como son el metotrexate, el trimestoprim sulfametoxazol y los anticonvulsivos, específicamente el ácido valproico y la carbamazepina. ¿Ok? Sobre la dosis profiláctica del ácido fólico, pues se recomienda 0.4 miligramos diarios y en algunos casos hasta 4 miligramos diarios cuando hay factores de riesgo o alguna interacción medicamentosa que inhiba la síntesis de folatos. Clínicamente, pues lo vamos a encontrar al momento en que pues nace el bebé, ¿verdad? El mielomeningocele generalmente pues van a ser anomalías de la línea media generalmente de la región lumbosacra. Hay ausencia o deficiencia de la piel, vamos a encontrar un placo de donde va a haber exposición del tejido neural, puede haber ulceraciones de la piel, exposición de las meninges. En algunos casos, pues ya más grandecitos, se pueden presentar dolor. Vamos a encontrar en todos, si es un mielomeningocele, cambios motores o sensitivos, alteración de la marcha dependiendo del nivel en el que encontremos la lesión y cambios en intestino y vejiga. Generalmente son niños que no van a tener control de esfínteres. ¿Ok? En el caso del mielocele solo, que nada más es el puro defecto, a veces pues la cubierta cutánea es completa, entonces ahí vamos a encontrar nosotros otras marcas, ¿verdad? Generalmente a veces puede haber hiperkeratosis o es más común que vayan a tener, por ejemplo, lunares así de vello que nos indique que a ese nivel pues hay un defecto del cierre de tubo neural. Deformidades ortopédicas, que es lo que prácticamente nos interesa a nosotros, pues va desde dismetría de las extremidades, pueden presentar dedos en garra, pueden presentar pie equinovaro, en algunos casos va a ser un pie en mecedora y siempre, dependiendo del nivel que vamos a tener nosotros de afección, pues van a tener hipotrofia muscular, ausencia de tono, pérdida de fuerza, de motora, alteraciones de la sensibilidad, ¿ok? Entonces, en estos niños hay que hacer exploración neurológica. Bueno, la ubicación anatómica, pues saqué así también varias series así de varios casos en varios estudios, más o menos son los porcentajes a nivel mundial que se pueden presentar. De hecho, si ustedes se fijan, lo más común es que sean alteraciones en niveles bajos, ¿verdad? Lumbar y sacro principalmente. Los cervicales y torácicos son muy raros y regularmente a veces no son tan compatibles casi con una sobrevida alta como por ejemplo cuando son niveles más bajos. ¿Qué anomalías asociadas vamos a encontrar? Pues miren, decía ahí que así en recién nacidos, en cuanto les detectan el mielomeningocele, en un 10% de los casos se va a encontrar desde un inicio hidrocefalia. Pero alrededor más o menos ya de las 4 semanas de vida extrauterina, en un 85% vamos a encontrar nosotros ya presencia de hidrocefalia y generalmente estos niños pues van a requerir manejo quirúrgico, que es colocación de válvulas de derivación ventrículo-peritoneales para quitar esa presión por la hidrocefalia al momento del nacimiento. ¿Ok? Y otra, pues es la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, donde, ¿sí saben cuál es la malformación de Arnold-Chiari? ¿La han escuchado? ¿No saben qué es?
Sí la he escuchado, pero no sé específicamente qué es. ¿En qué consiste la malformación de Arnold-Chiari? Bueno, es así como si hicieran una herniación del cerebelo. Entonces hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La 2 es la más común en los niños con mielomeningocele. Bueno, hay tres, ¿verdad? Y casi siempre las tipo 2 y la 3 son las que están asociadas a malformaciones congénitas. Entonces, las tipo 2 regularmente, sí, pues es como si hubiera una ectopia de ahí del tejido cerebral, entonces se extiende al canal espinal. Entonces, puede ocasionarnos a veces, aunque el mielomeningocele sea lumbar o sacro, pero si hay presencia de un Arnold-Chiari 2, se puede dar manifestaciones así como si tuvieran una cuadriplegia o una cuadriparesia, ¿verdad? Por la misma presión ahí, compresión que va a haber a nivel cervical. Inclusive en algunos casos, pues pueden tener hasta problemas respiratorios o de deglución, ¿ok? Debilidad en los brazos, vamos a encontrar movimientos oculares rápidos, así, dismetría y cambios del patrón respiratorio, etcétera, ¿ok? Y esto pues se puede detectar igual de forma prenatal. Bueno, el diagnóstico prenatal, pues ya saben nosotros que desde antes de que nazca el bebé, pues se puede hacer el diagnóstico del mielomeningocele. Son dos estudios que son los que son así de entrada que se piden, que es una alfa-fetoproteína sérica. A la mamá le vamos a tomar una muestra de sangre y se va a mandar a analizar. Hay que tomarla a las semanas 15 y entre las semanas 21 y 22. El umbral es de 2.5 múltiplos del valor medio que regularmente tiene que haber. Es una prueba con una alta sensibilidad de un 85%, pero en un 3% de los casos nos puede dar falsos positivos. Acuérdense ustedes que la alfa-fetoproteína no nada más se va a elevar, en los casos de mielomeningocele. En otro tipo de malformaciones congénitas también se va a encontrar elevada, entonces pues tenemos para hacer el diagnóstico prenatal con la pura alfa-fetoproteína pues no se vale. Necesitamos complementarlo con un ultrasonido, ¿eh? Ya sabemos que es rutinario, que se debe hacer entre las semanas 11 y 14 el inicial, que va a tener una detección de un 80-90% de los casos. De hecho, se reportan series de una sensibilidad de hasta el 100% con el ultrasonido. Con el eco 3D, pues es todavía mucho mejor que con el 2D para hacer el diagnóstico. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? En 2D, ustedes fíjense aquí en esto que les estoy señalando, ahí está el defecto del cierre del tubo neural. Y bueno, tratamiento. Estos niños, pues desde que nacen, el tratamiento tiende a ser multidisciplinario, ¿ah? Pues desde el obstetra, el pediatra, el cirujano pediatra, el neurocirujano, el ortopedista, el rehabilitador, psicólogo, etcétera, ya dependiendo de los grupos de edad, es como vamos a estar nosotros ya ofertando el tratamiento, ¿ok? Fíjense, aquí el primero que va a entrar, pues va a ser el neurocirujano, porque esos defectos de cierre de tubo neural, así como en esto que se presenta aquí, pues lo indicado es que lo hagan en las primeras 48 a 72 horas después del nacimiento del bebé, ¿ok? No va a mejorar el pronóstico funcional el cierre del defecto, pero sí, pues vamos a evitar ahí a lo mejor que puedan tener algún tipo de complicación como alguna infección asociada, fístulas de líquido cefalorraquídeo, igual si es necesario, si hay casos ya, si hay hidrocefalias, pues se les va a colocar la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En los casos de mielocele, o si leyeron ustedes lo de la guía de práctica, que a veces reportaba pues raquisquisis, que son las diastematomelias, o a veces hay anclaje ahí de las meninges en la médula, que son lo que ocasiona el defecto del tubo del cierre, tiene que entrar también el neurocirujano a hacer la liberación quirúrgica
pero esta sí no es necesario que sea así en las primeras 48, 72 horas, ¿ok? Otra cosa ahorita, pues en centros grandes especializados, a lo mejor allá en el INPER, en el Instituto Nacional de Perinatología, pues es la cirugía prenatal, ¿verdad? Entonces, si ya desde control prenatal se detecta un caso de mielo meningocele, pues están operando a los fetitos, pero también pues ciertas características tiene que tener hasta la mamá para que sea viable de realizarse este tipo de procedimiento, ¿ok? Pero ese es el avance más importante, que ya se puede hacer hasta cirugía prenatal. Bueno, rehabilitación yo creo que va a ser lo más importante en estos niños y va a enfocarse a 3 aspectos principales: el aspecto físico-funcional, la rehabilitación psicológica y la integración social que deben tener estos pacientes, ¿ok? Generalmente van a ser niños que van a tener, pues su inteligencia está preservada, no van a tener problemas así pues de retraso de desarrollo mental. Entonces, pues son niños que su cerebro va a ir de acuerdo a un niño de su edad, pero pues físicamente con las limitantes que van a tener, ¿ok? Rehabilitación se apoya ya mucho con nosotros como cirujanos ortopedistas, sobre todo para la corrección de las deformidades que se puedan presentar. ¿Qué entro yo a hacer? Pues va desde tenotomías, osteotomías de alineación, en niños ya más grandecitos y en adultos. A veces hay que hacer artrodesis articulares ya para dejar en una posición funcional la extremidad, con el fin de que puedan utilizar lo más fácilmente posible las ortesis. Hay muchos tipos de ortesis dependiendo del sitio donde vamos a encontrar nosotros la afección. Entonces, va muy de la mano con esto, que es la clasificación anatómica, donde, pues mientras más bajo sea el nivel de afección, pues mayor independencia van a tener esas personas. Significa, por ejemplo, que en un nivel de afección en sacro, lo único que vamos a encontrar a veces nosotros es tendencia al pie equinovaro, donde van a usar nada más OTPs, es órtesis tobillo-pie, que van a tener hasta cierto punto marcha independiente, a lo mejor nada más con su ortesis, con muletas canadienses, con un andador, hasta los que empiezan a haber afecciones más altas, donde ya hay parálisis de flexores de rodilla, flexores de cadera, donde tenemos que colocar órtesis como este tipo, que son unas órtesis de apoyo isquiático, que son largas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta mantiene fijo el tobillo en una posición de dorsiflexión, la rodilla en extensión, tienen apoyos a veces en el isquio y en la cintura, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de esta, que es una OTP, que es una órtesis tobillo-pie. Muchas veces también, dependiendo del grado de afección, pues lo que les comentaba, que pueden tener a veces, pues no van a tener, ¿verdad? O sea, si son niveles ya lumbares, estamos hablando que ya hay afección a nivel, por ejemplo, de L1, T2, L1, pues van a ser niños que no van a tener control de esfínteres. Entonces, en ellos hasta el urólogo tiene que entrar a veces hay que poner cistostomías con ellos. Hay que cuidarlos mucho porque tienden a ser infecciones de vías urinarias de repetición. Hay que cuidarlos como por ejemplo cuando hay pie diabético, porque pues no tienen sensibilidad, ellos no tienen sensibilidad, entonces es fácil que vayan a hacer fracturas patológicas que puedan pasar desapercibidas porque no les duele, no hay sensibilidad, no tienen dolor. Y entonces son varias cuestiones ahí que hay que cuidar. La rehabilitación física pues está encaminada a veces no tanto a fortalecer grupos musculares, sino más bien como que para evitar pues contracturas de las articulaciones, la movilidad articular, tratar de conservarla y pues espera que estos niños sean pues lo más independientes posibles. Fíjense, aquí él trae sus muletitas canadienses y trae sus ortesis.
Otra cosa es que no siempre la afección de las extremidades va a ser simétrica. A veces vamos a encontrar más afectada una extremidad que otra. Entonces, en algunos casos, pues fíjense como en este, aquí la ortesis es más larga que la de este lado. Entonces, pues es en sí el tratamiento con estos niños. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda que tengan del tema? Sospecha de Arnold Chiari era indicativo de taquencefalea, pero ¿de cuál tipo? Pues es que sí menciona, ¿no? Que puedes hacer inclusive también a veces hasta resonancias magnéticas, pero pues no están así como que, pues es un estudio caro y no es así el de primera elección. Fíjense ustedes que aquí el diagnóstico pues es prenatal principalmente. Entonces, con ultrasonido pueden hacer también un diagnóstico de un Arnold Chiari, pero a lo mejor con un ultrasonido de muy buena calidad, ya de 3, 4D, pudiera ser. Pero aquí no se les olvide que va a ser un Arnold Chiari tipo 2 el que es predominante en los niños con mielomeningocele. ¿Algo más que les quede duda? ¿Todo claro? Muy bien.